Nehemías 12, 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, con salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Azmabet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Hice luego subir los príncipes de Judá sobre el muro, y puse los dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas, al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliacim, Maseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías, Ananías, con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz, Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Y se alegraron también las mujeres y los niños. Y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Hoy nos quedaremos hasta aquí, hasta el versículo 43. Y los niños tienen allí un dibujo con el pueblo mirando hacia el muro totalmente construido. Fue el dibujo más parecido que he encontrado a la historia que vamos a ver hoy. Y nosotros ya estamos ahora por la mitad del capítulo 12 de Nehemías. Si veis ahí, el libro va solo hasta el capítulo 13. Ya estamos llegando al final. Después de estudiar todo el libro, lo mínimo que tenemos que aprender es su tema central. Podemos olvidarnos de detalles, de nombres que aparecen muchos, pero tenemos que quedarnos con el tema central. Tenemos que darnos cuenta que hay un hilo, hay una idea, un propósito que conecta y guía cada uno de los capítulos. Y al hacer un resumen de los últimos capítulos, que fueron de manera general listas tras listas, nombres tras nombres,
comentamos, ¿no?, la semana pasada algo de la preocupación de Nehemías desde el principio de su tarea. Desde antes de salir de ahí, de Susa, que era su ciudad, la ciudad donde vivía y trabajaba. Y nosotros hoy no podemos empezar a hablar de esa celebración sin antes recordar el motivo de todo el esfuerzo de Nehemías. Y si estamos ahora mismo muy atentos a la lectura, vemos desde el primer capítulo, desde la primera parte del libro, que Nehemías, cuando oraba a Dios allí, confesando los pecados del pueblo, también oraba acordándose de las promesas de Dios, promesas de restauración. Esas fueron las promesas que él recordó en su oración. Y él dice que el propósito de esa restauración sería hacer habitar allí el nombre de Dios. O sea, toda la historia de Nehemías, toda la restauración está centrada en hacer que el nombre de Dios sea reverenciado por el pueblo de Dios en la ciudad de Dios. Ese era el propósito. Y los 6 primeros capítulos narran las dificultades que tuvieron en la reconstrucción del muro. No sé si os acordáis de nombres como Sanbalat, Tobías. Ojo, Tobías va a aparecer otra vez en la historia. Estaba por ahí todavía. Enemigos pesados que estaban ahí para molestar, para impedir la reconstrucción. No sé si os acordáis, pero Jerusalén estaba totalmente destruida y no tenía dinero para los materiales. Y Nehemías tuvo que pedir al rey, al emperador de Persia, una ayuda. Toda esa dificultad. Ellos estaban ahí en los escombros y no se molestaban. O sea, había mala disposición en reconstruir todo lo que había que reconstruir. Pero a pesar de todo eso, a pesar de la falta de materiales, a pesar de la falta de disposición, el muro fue terminado en 52 días. Eso es algo sorprendente. Y eso está registrado en los 6 primeros capítulos del libro de Nehemías. Ahora, si la tarea fuese simplemente reconstruir el muro, ¿qué iba a pasar? Pues capítulo 6, hasta luego, me regreso a Susa y os dejo con el muro reconstruido. Pero no fue lo que pasó. Los 6 primeros capítulos hablan de 52 días. Y los últimos 7 hablan de años y años que Nehemías se quedó allí entre el pueblo. O sea, la reconstrucción no era solamente física. No era un muro que tenían que reconstruir. Tenían que reconstruir la adoración del pueblo de Dios a Dios. Esa era la tarea de Nehemías. Entonces, después de juntar a todo el pueblo, después de reconstruir el muro, Esdras organizó el pueblo y leyó el libro de la ley. Sabemos, ¿no?, que nosotros somos el pueblo del libro. Desde allí, somos el pueblo del libro, somos guiados por un libro. Nehemías abrió el libro de la ley y ya está. Después del culto, vamos a comer todos juntos. Pues el pueblo de Dios es así. Fiesta de los tabernáculos. No es un solo día, como nuestro cumpleaños. Es toda una semana. Celebraban a tope. Y dice el libro de Nehemías que desde los tiempos de Josué no se celebraba tan bien como lo celebraron aquí. ¡Qué bien! Reconocieron. Pero cada día de la fiesta, Nehemías Esdras abría el libro y leía al pueblo. Que empezaron a reconocer sus pecados y la maravillosa gracia que había en Dios. Reconocían lo que Dios estaba haciendo y lo que el pueblo había hecho de pecados. Pues al reconocer eso, Esdras oró confesando los pecados del pueblo. Y el pueblo hizo un pacto con Dios, un pacto de guardar sus mandamientos. No sé si os acordáis.
Hace poco que hemos estudiado eso. Ellos dijeron que obedecerían la ley de Dios y que ya no abandonarían la casa de Dios. Eso es importante porque esa frase va a aparecer otra vez. Pero ¿qué pasa? La ciudad estaba vacía y en ruinas. Por eso aparece otra lista de los habitantes de Jerusalén. Pero es muy importante que nos centremos en la idea principal de todo eso. Hermanos, Dios no habita en paredes vacías. Dios no habita aquí, en edificios hechos por hombres. No. Dios no habita en una ciudad fantasma. No habita en un areópago lleno de estatuas. Dios es manifestado por la vida de adoración de su pueblo. Su pueblo es lo más importante. Y esa es la identidad que hemos visto en las últimas semanas, la identidad del pueblo de Dios. Si esa identidad fuese restaurada, entonces sí, el nombre de Dios habitaría en Jerusalén. ¿Y por qué están alegres entonces en ver al muro allí reconstruido? La alegría al final no es en ver que el muro está de pie. Tenemos que ver lo que esa construcción representa. ¿De dónde viene esa alegría? ¿Por qué consagrar o dedicar un muro? Y hoy, como hemos orado hace poco, mi oración es para que el Espíritu Santo nos haga comprender cuál fue la razón que hizo ese pueblo cantar de alegría. Porque si comprendemos eso, podemos salir de aquí nosotros también, cantando de alegría, contentos, con la misma alegría que tuvo el pueblo que estaba allí con Nehemías. Y hoy lo que vamos a meditar el tema de hoy es la alegría en reconocer la fidelidad de Dios. Para tener esa alegría hoy, lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué es lo que hemos recibido o lo que ya hemos visto. Porque todo lo que ya hemos visto o recibido apunta hacia lo que todavía vamos a recibir o a ver. O sea, hay detalles en nuestra vida que pueden parecer pequeños, muy pequeños. Hay reconstrucciones que no hicieron nada más que empezar. Pero estas cosas pequeñitas tienen que ser capaces de enseñarnos que si la reconstrucción ya ha empezado, seguramente será concluida por el propio Dios que la empezó. Ahora, si quieres sentir la misma alegría que hubo en la dedicación de ese muro, lo primero que debes aprender es que una nube pequeña, muy pequeña, es suficiente. Y hablo de esa nube pequeña, algunos de vosotros ya sabéis de cuál historia hago referencia. A la historia de Elías. ¿Quién fue Elías? Elías fue un profeta que tiene historias muy interesantes. Él fue el profeta que por la desobediencia del pueblo, Dios le envió para que predijese la sequía de 3 años. O sea, se quedaron 3 años sin lluvia por la desobediencia. Y Elías fue y profetizó esa sequía. El profeta fue él mismo que fue a la casa de una viuda, no sé si os acordáis. La viuda tenía un hijo, no tenía comida, la sequía era grande, y él profetizó que la harina y el aceite no se acabarían hasta que viniese la lluvia otra vez. Y fue lo que pasó. Y el hijo de esa viuda perdió el aliento de vida, y él oró por ese hijo, ese niño, y él resucitó, tomó vida. Ese mismo profeta sale de allí y Dios le dice, mira, se terminó el tiempo de la sequía. Ahora voy a enviar lluvia. Él se acercó al rey Acab y le dijo, mira, Dios va a enviar lluvia. Se acabó la sequía. Pero había muchos profetas de Baal allí
Y él hizo como un reto a los profetas de Baal. Dijo, mira, vamos a montar aquí un altar y vosotros oráis a vuestro Dios o a vuestros dioses pidiendo fuego del cielo para quemar ese altar. ¿Qué hicieron los profetas? Vale, pues se quedaron toda la mañana orando, se cortaron, gritaron y no pasó nada. Elías fue, montó un altar y dijo al pueblo que llenase el altar perdón, de agua. Entonces se llenó el altar de agua y Elías oró. ¿Y qué pasó? El fuego del cielo descendió y quemó todo, incluso el agua que estaba allí. Él degolló a los 400 profetas de Baal. Y salió de allí, se subió a un monte, porque Dios había prometido que iba a llover. Y empezó a orar por la lluvia. Y enviaba a su profeta, a su siervo, y el siervo miraba al cielo azul. Ni una marca de lluvia, ni de sombra, ni de nube. Y decía, pues voy a orar otra vez. Y enviaba al siervo. ¿Y qué? Nada. 2, 3, 4, 5, 6. En la séptima vez que envió a su siervo, el siervo miró y vino y le dijo, mira, hay una nube, pero pequeña, muy pequeña, que sube del mar, del tamaño de la mano de un hombre. Pequeñita. ¿Qué hizo Elías? Se levantó y fue al rey y le dijo, pues prepárate que viene lluvia. ¿Sabe lo que hizo toda esa historia quiere decir? Esa nube pequeña y esa seguridad de que algo iba a pasar. Pues eso quiere decir que un detalle pequeño. Vamos a esperar a que se cuelguen. Un detalle pequeño, basado en la promesa de Dios, nos da la sensación de que Dios va a cumplir totalmente su promesa. Eso pasó algunos años después. Esdras y el pueblo que subió de Babilonia empezó a echar los cimientos del templo. No sé si os acordáis, en el libro de Esdras, cuando echaron los cimientos, los albañiles de allí miraron toda esa base formada, cantaban, gritaban de alegría, algunos lloraban de tristeza porque conocían el templo anterior, pero miraban los cimientos. ¿Y por qué se regocijaban? Porque esa era la señal de que Dios iba a cumplir su promesa. Y aquí aparece lo mismo. El pueblo conocía la promesa de restauración. Y al mirar hacia el muro, comprendieron que Dios estaba con ellos. Que Dios iba a cumplir lo que había prometido. Ahora, ¿cuánto tiempo tardaría el cumplimiento de esa promesa? Si estamos hablando de la restauración parcial, o sea, la primera venida de Cristo, esa promesa tardaría 450 años más o menos. Ellos no iban a ver el cumplimiento de la promesa. Ahora, si estamos hablando de la segunda venida de Cristo, pues nosotros no sabemos todavía cuánto tiempo va a tardar para que se cumpla. Pero ellos anhelaban ese tiempo. Veían al muro y lo que esperaban, lo que anhelaban era ese tiempo. Anhelaban ver el nombre del Señor conocido por todos. Anhelaban ver ese pueblo de Dios reflejando completamente la gloria de Dios a todos los pueblos. No conocían los tiempos, no sabían qué iba a pasar después, no sabían que pasarían por el dominio de Roma. No tenían ni idea. No sabían que aquel templo iba a ser destruido completamente. No conocían todos los detalles de la promesa. Pero miraban hacia el templo casi reconstruido,
miraban hacia el muro y ya anhelaban las promesas de Dios. Una nube pequeña, un detalle pequeño, pero que nos enseña que Dios va a seguir obrando en nuestra vida, que hay esperanza en el futuro. ¿Puedes en el día de hoy alegrarte por ver que Dios te hace creer en su palabra? ¿Puedes alegrarte en el día de hoy porque Dios ha generado en tu corazón un verdadero arrepentimiento? Pues esa es la señal de que un día estarás con Él en el paraíso. ¿Hay alegría más grande, más intensa que esa? Deja de mirar los escombros. Todavía hay escombros. Deja de mirar hacia la oposición del enemigo. Deja de mirar hacia las situaciones que no te gustan. Mira a Cristo. Qué alegría saber que un comienzo tan pequeñito nos hace ver una gloria tan grandiosa. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Así que hoy, en esta mañana, lo que tienes que hacer para salir de aquí contento, alegre, como el pueblo de aquí con Nehemías, es restaurar la fe en las promesas de Dios. Pues son ellas que te ajustarán en los caminos de Dios e incluso ajustarán tus expectativas en la vida. Pero podemos pensar, ¿no?, que es solamente creer y eso nos alegra y nos quedamos aquí contentos, alegres y ya está. No sentamos simplemente y esperamos a ver que las promesas se cumplirán. Vemos aquí en el texto que la alegría en ver el milagro del muro, la señal de la restauración de Dios, después de sentir toda esa alegría, ellos se juntaron para dedicar ese muro al Señor. O sea, la alegría de las promesas de Dios nos llevan a una consagración. Dedicar el muro o consagrar es la misma cosa. Es algo mucho más importante que una simple fiesta de inauguración. Eso no es una fiesta de inauguración. Por medio de esa celebración, lo que ellos querían decir es que toda la obra del muro, todo lo que estaba allí delante de ellos, todos los materiales, toda la mano de obra, las autorizaciones que vinieron del imperio, incluso las victorias en medio a tanta oposición, todo eso solo había sido posible porque fue el propio Dios que la hizo. O sea, la idea fue de Dios, el poder fue de Dios, los materiales de Dios, la mano de obra, el ánimo en las personas vinieron de Dios, todo vino de Dios. Eso es consagrar, dedicar. No es solamente reconocer que todo había venido de Él, sino que también consagraban el propósito de la muralla a los propósitos de Dios. O sea, por medio de ese evento, confesaron que Dios daría el uso adecuado para la muralla. Dios utilizaría la muralla para la protección de su pueblo. O sea, esa gente no estaba allí creyendo que el templo era algo santo y lo que hacían en el templo era algo especial. Ellos comprendieron que la ciudad era santa. El pueblo era separado. El muro divide lo que es la gente que está afuera de la gente que está dentro. Y es muy importante que nos demos cuenta de que el pueblo de Dios no tiene solamente algunas cosas que son para la gloria de Dios y otras que son para su propia gloria. No es así que funciona. Todo lo que hay en la vida de un verdadero creyente, de uno que es hijo de Dios, es para la gloria de Dios. Incluso un muro dentro de una ciudad. No podemos separar nuestra vida entre lo que es sagrado, lo que es gobernado por Dios y lo que es profano, ¿no? Lo que Dios no tiene parte y no tiene ninguna decisión. O somos de Dios
o no somos de Dios. Porque si somos de Dios, somos completamente de Él. No solamente nuestra parte religiosa. ¿Sabes lo que eso quiere decir de manera práctica? Que tu trabajo, donde trabajas, tu empresa, tiene que ser consagrado al Señor. Debes reconocer que el propio Dios te dio tu trabajo. No solo te lo dio, sino que es Él que te mantiene allí. Pero claro, si tu trabajo está en contra de la ley, si lo que haces es para satisfacerte, si lo que haces es para buscar agradarte a ti, pues entonces no. Eso no es un trabajo consagrado a Dios. No se puede consagrar algo que no glorifica a Dios. Por eso buscamos actividades que sean legales, que sean honestas y que glorifiquen a Dios, ¿no? Y pasa lo mismo dentro del matrimonio. Podemos empezar a pensar en diferentes áreas de nuestra vida. El matrimonio es igual. A veces pensamos que la bendición que pedimos de Dios para nuestro matrimonio es para satisfacerme a mí. O sea, quiero que Dios bendiga mi matrimonio para que yo esté bien y contento y tranquilo y en paz. Pero ¿no nos acordamos que Dios tiene planes para el matrimonio? ¿No nos acordamos que Dios nos da las instrucciones de cómo debemos actuar dentro del matrimonio? De eso no queremos, ¿no? A veces queremos, no, queremos las bendiciones de Dios para que yo haga lo que me dé la gana. No, el matrimonio debe ser consagrado al Señor. Las normas, la obediencia a la voluntad de Dios, las glorias es para Dios, todo debe ser para Él. Y utilizo aquí el ejemplo del trabajo y de la familia, pues hay muchos que creen que formar parte del pueblo de Dios es dejar que Él gobierne solamente en parte de nuestra vida. Es como si viniésemos a la iglesia y dijésemos, ¿no? Dios, esta parte el domingo por la mañana es tuyo. Lo que hago por la mañana en el domingo es para satisfacerte. Ahora, el lunes me despierto y de lunes a sábado eso ni hablar. Eso es mío. Lo que hago en mi tiempo no tiene nada que ver contigo. Entonces, vengo para pedir tus bendiciones, pero no quiero que gobiernes en todo lo que es mi vida, mis cosas particulares. Pero es bonito ver que la alegría, el reconocer que Dios ha empezado una obra en cada uno de nosotros, la alegría que reconocemos en la cruz de Cristo, en el cumplimiento de toda la palabra de Dios, nos trae el gozo al consagrar todo eso a Dios. Y cada vez que consagro mi tiempo, por ejemplo, dedico mi tiempo para las cosas del Señor, lo que estoy diciendo en la práctica es que gracias Dios, porque tú me das la vida. Por eso te dedico mi tiempo, porque tú eres el autor de la vida. Gracias. Cuando dedico mi trabajo al Señor y todo lo que hago o dejo de hacer, estoy diciendo al final, muchas gracias Dios, porque yo sé que he conseguido ese trabajo porque tú me has ayudado, porque estoy allí, porque tú me mantienes allí. Gracias Dios. Eso es consagrar la vida a Dios. Cuando nos dedicamos con nuestros dones, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, a todo lo que es la obra del Señor, lo que estamos haciendo es dándole las gracias y reconociendo que todo viene de Él. Y te pregunto en esta mañana, ¿hay alguna área en tu vida que todavía no has decidido, no has dedicado ni consagrado a Dios? ¿Hay alguna área de tu vida que dices al Señor, eso no quiero que toques, porque de esa parte decido yo? ¿Tienes algo que todavía no has reconocido que has recibido de Dios? Si es así, hoy tienes la oportunidad de declarar
lo mismo que el apóstol Pablo declaró en su carta a los romanos. Tienes la oportunidad en esta mañana de decir, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Hoy tienes la oportunidad de consagrarte al Señor. ¿Puedes declarar eso en tu corazón? La consagración entonces es uno de los resultados de esa fe que tenemos en las promesas de Dios. Pero hay un segundo resultado que encontramos aquí, que es la purificación. Y ese es lo primero. Antes de empezar la fiesta, antes de empezar todo, lo que hicieron fue llamar a los levitas y sacerdotes para que viniesen, para que liderasen todo lo que era la fiesta allí en Jerusalén. O sea, ya era un pueblo apartado por Dios, exclusivo para esa obra. No era cualquiera. Y de entre ellos, todavía tuvieron que pasar por una purificación. O sea, no servía solamente las personas apartadas, sino que también deberían pasar por ese proceso, ¿no?, de purificación. Y dice ahí el versículo 30 del capítulo 12, dice, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Lo primero que aparece en la ceremonia es la purificación. No sabemos exactamente cómo fue esa purificación, pero si miramos los demás textos que hablan de esa purificación, seguramente ellos tenían allí ayunos para purificarse. Ellos tenían sacrificios que hacían, tenían abstención sexual, que era muy común entre los sacerdotes y levitas, quizás baños especiales, me refiero, ¿no?, porque me imagino que se duchaban a veces, baños y el uso de vestiduras limpias. Todo eso para reflejar la purificación. Todo eso para que ellos pudiesen participar limpios de esa fiesta. Y por supuesto que hoy no estamos sujetos a estas normas de sacrificios y purificaciones. Pero sí es cierto que el principio, la esencia de todo lo que hacen allí, sí que nos alcanza. Sabemos hoy que es la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Y no sé si os acordáis, ya hemos memorizado uno de los versículos que habla de esa limpieza. Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice? Si confesamos, ¿cómo dice?, nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Seguro que no es solo Javier que lo tiene memorizado, ¿verdad? Bueno, espero. Por tanto, si uno no es creyente, eso parece un absurdo, pero si uno no es creyente, o sea, no está lavado, limpiado por la sangre de Cristo, no puede adorar a Dios, ni mucho menos conducir la adoración del pueblo de Dios. O sea, tenemos que tener ese cuidado con la adoración a Dios. No es simplemente venir. Tenemos que estar totalmente purificados. Habla de ese cuidado. Ha aparecido ahí otra cosa en la tela, ¿no, Dudu? Si hemos sido purificados por la sangre de Cristo, podemos adorar a Dios. Ahora, no es solamente eso. Aquí dice el versículo, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. O sea, si estoy en pecado, no puedo adorar a Dios. Si tengo un pecado recurrente, no confesado,
que no me he arrepentido de él, ¿cómo voy a adorar a un Dios que es santo? Ese celo por la adoración debe estar en cada uno de nosotros también. ¿Cómo vamos a decir que tenemos una vida de adoración si vivimos en pecado? Imposible. Pecamos, sí, pecamos. Nos resbalamos, sí, pero debemos buscar la santidad, buscar el arrepentimiento y el cambio de vida para que nuestra adoración sea aceptada a Dios. Somos llamados a esa santidad. Y aquí aparece algo curioso, no sé si os llama la atención también. No solamente los levitas y sacerdotes se purificaron, el pueblo, sino que aparece aquí que el muro y las puertas fueron purificados. Y tenemos por lo menos un ejemplo en la ley que habla de alguna manera de algo parecido. Que está, no vamos a leer hoy, ahora mismo, en Levítico 14, cuando habla de la purificación de las casas. Habla allí de esa mezcla que hacían de la sangre con el agua y la aspersión que hacían en las casas. ¿Por qué eso? Porque si la ciudad es santa, todo debe ser purificado. El pueblo sabía que Dios no recibe la adoración de aquellos que tienen labios impuros. No podemos acercarnos al Señor si no hemos sido lavados por esa sangre. No podemos acercarnos al Señor si vivimos en pecado. Hoy vamos a participar de la Santa Cena. ¿Qué es lo que aprendemos ahí en el Nuevo Testamento hablando de la Santa Cena? Que debemos examinarnos a nosotros mismos y solo después participar del pan y de la copa. ¿Por qué? Porque esa búsqueda por la santificación no debe ser algo que hacemos simplemente porque estamos obligados. Debe ser una consecuencia natural de la alegría que encontramos en las promesas de Dios. Si estás ahora mismo viviendo en pecado, sin arrepentimiento, creyendo que eres justo, que no mereces ningún castigo, que no pecas, si piensas que así puedes venir y adorar a Dios el domingo, te equivocas. Acuérdate, Dios recibe nuestra ofrenda, es verdad, pero antes mira al corazón. No recibe la ofrenda de cualquiera. Por lo tanto, si todavía Jesús no ha limpiado tu corazón, arrepiéntete de tus pecados. Huye de tu naturaleza pecaminosa. Cree en las promesas de Dios que hay en las Escrituras. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él. Y todo lo demás lo hará. Así que ya hemos visto aquí que la alegría en las promesas de Dios nos lleva a consagrarnos. Nos lleva a purificarnos. Y el último que vamos a ver hoy, que es el último tema, la última consecuencia de esa alegría es el sacrificio. Y yo sé que algunos de vosotros habéis venido de iglesias de la prosperidad. No es ahora que vamos a hablar de la hoguera santa. No os preocupéis. No vamos a hablar de la 13ª paga ahora para que hagáis un sacrificio. No. Ese sacrificio es mucho más intenso que el sacrificio financiero. Ese sacrificio que aparece aquí, lo primero, no es un sacrificio para perdón de pecados. No vemos aquí nada parecido a perdón de pecados. Es un sacrificio de paz. Un sacrificio de acción de gracias. Y sabemos que cada uno de los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban hacia Cristo, hacia su muerte. Por eso hoy no huele a sangre dentro de las iglesias. Todos los sacrificios fueron cumplidos en Cristo. ¿Sí? Y estamos aquí hablando de esa alegría, de ver el muro, de ver esa nube pequeña. Pero, ¿cuál es la alegría que vamos a encontrar en la vida? Que es más grande que la fe que tenemos en la muerte y resurrección de Cristo.
Ellos, mirando una sombra de todo lo que iba a pasar, estaban gozosos al ver el muro. Nosotros, pueblo de Dios del Nuevo Testamento, no miramos más a las sombras. Miramos a Cristo. Él vino, vivió entre nosotros, cumplió la ley, murió en la cruz por nosotros, derramó toda su sangre, resucitó al tercer día. Y esa fe en todo lo que pasó allí hace 2000 años, hoy nos trae el gozo de entregar también nuestro cuerpo como sacrificio santo y agradable al Señor. Nuestra alegría hoy está basada en la cruz de Cristo. No hay muros, no en iglesias reformadas, en la cruz de Cristo, en la muerte de Cristo. El Hijo esperado de David, Él vino. Ellos anhelaban una restauración. Jesús dijo que el templo sería reconstruido en 3 días, hablando de su resurrección. La alegría que tenemos hoy está en la cruz y en su resurrección. Y esa alegría nos lleva a una entrega total. Y quiero hacer un puente entre todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, porque a veces nos quedamos perdidos y ahora ¿qué sacrificio tengo que hacer? En la carta a los Hebreos, si podéis abrir ahí en el capítulo 13, y podéis dejar la Biblia abierta ahí en el capítulo 13 de los Hebreos. El versículo 15 nos dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Frutos de labios que confiesan su nombre. Ahora el sacrificio de alabanza son los frutos de los labios que confiesan el nombre de Jesús. Sabemos que todas las sombras del Antiguo Testamento apuntaban hacia Cristo. Y ahora, al venir Cristo, nos dice que estos sacrificios son las palabras puras que salen de nuestra boca. Él se entrega por nosotros. Ahora nosotros tenemos el privilegio de nos entregarnos por Él. ¿Cómo vamos a presentar nuestra acción de gracias en esta mañana? La carta del apóstol Pablo a los Romanos habla algo parecido, que debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. ¿Saben lo que eso quiere decir? Nuestros dones, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Todo eso forma parte ahora de la adoración que rendimos, del sacrificio que rendimos a Dios. Ahí en la carta a los Hebreos, el mismo capítulo 13, el versículo 16 habla de otro tema de ese sacrificio. Dice: hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ahora el sacrificio ya no son matar animales. Aquí está hablando labios puros que profesan su nombre. Culto racional, que no es solamente el domingo, ¿no? En nuestra vida. Y aquí dice ayuda mutua y hacer el bien. Ahora, servir a los demás, ayudar a los que necesitan, estos son los sacrificios que agradan a Dios. Y al final, el apóstol Pablo dice: todo lo que hagáis, todo, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Cada palabra, cada hecho importa. Cuando se hace para la gloria de Dios, eso es un acto de adoración a Dios. Por tanto, cuando llegamos a esa visión de esa alegría que nos lleva a la dedicación, a la consagración, a la purificación, y aquí
al sacrificio, comprendemos que este capítulo 12, justo lo que está pasando aquí, es el punto más alto de toda la historia de Esdras y Nehemías. Es el punto más alto de toda la restauración del pueblo de Dios. Esa etapa, ellos ya habían regresado del exilio, habían empezado un proceso de comprender que restaurar la casa de Dios era más importante que adornar la suya, que cerrar los muros representaba el comienzo de la restauración, de la promesa de restauración del pueblo. Y ahora, imaginaos la escena, los niños tienen ahí delante, ese pueblo que trabajó en la reconstrucción, que dejó su sudor allí en esos 52 días, caminaban al lado del muro, mirando, reconociendo las historias que ya habían pasado por allí, las luchas que ya habían pasado por allí, cuánta gente había fallecido allí en este muro, dedicando su vida, su esfuerzo para mantener la ciudad de Dios. Ahora ellos caminaban en este muro cantando, reconociendo que un muro pequeño, una obra de 50 días representaba la total restauración. Qué bonito es ver que no hay diferencia en las escrituras entre lo que es material y lo que es espiritual. Aquí estamos hablando de una restauración espiritual, pero estamos hablando de la reconstrucción de un muro. Ahora, en nuestra vida debe ser así también. Si tu vida espiritual no se manifiesta a través de lo físico, eso parece al final una total hipocresía. Si tu vida espiritual no tiene reflejos en todo lo que es físico, no crees de hecho en lo que dices que crees. Ahora, igualmente, si lo físico no está basado en el compromiso y dependencia de Dios, entonces sencillamente es un materialismo egoísta. No tiene sentido tampoco. Y para que salgamos todos de aquí llenos de esa misma alegría que el pueblo reconoce en este texto, lo primero que tenemos que hacer es creer en las promesas de Dios. Ellas son verdaderas. Cristo ha venido en la historia, falleció por nosotros en la cruz. Eso es cierto, ya ha pasado. ¿Por qué dudamos de la total restauración? ¿Por qué no vivir mirando hacia esa imagen gloriosa de nuestra comunión con Él en la eternidad? Pues hoy es día de alegría, porque estamos basados en las promesas de Dios. Porque esa pequeña nube, eso que pasó allí en el pasado, eso es lo que Dios ya ha obrado en nuestra vida, eso refleja lo que Él todavía tiene por hacer. Así que no salgas de aquí triste, no salgas de aquí ansioso, enojado, airado. Pon tus ojos en Cristo. Él ha vencido el mundo. Él ha vencido toda la muerte. Y en Él, tú y yo tenemos la misma victoria. Vamos a resucitar con Él. Porque te enfadas, porque te quedas triste. Esa es la alegría que debe llenar nuestro corazón en esta mañana. Así que vamos a orar, puestos de pie, pidiendo a Dios que nos haga comprender las maravillas de sus promesas. Gracias te damos, Padre, porque reconocemos en la historia de tu pueblo el anhelo que tenían por la venida de Cristo. Gracias te damos, Padre, porque reconocemos en tu pueblo la alegría en ver que tú obras en nuestra vida, aunque de manera pequeña, sencilla, por medio de una fe que a veces es débil, pero la tenemos, Padre, y te damos las gracias porque sabemos que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque hoy nos alegramos no en los escombros,
Hoy nos alegramos no en las victorias materiales, nos alegramos porque tus promesas son fieles y se cumplirán. Cada una de ellas. Creemos, Padre, que un día Cristo, tu Hijo amado, vendrá por nosotros. Y eso es lo que llena nuestro corazón. Danos, Padre, la alegría, prepara nuestros corazones para también que participemos de la Santa Cena de manera digna, como debemos participar. Te pedimos, Padre, por aquellos que todavía no han tenido esa certeza en su corazón, por aquellos que todavía tienen dudas, por aquellos que todavía viven para satisfacer a sí mismos. Que tú toques el corazón de cada uno, Padre, de estos, y que podamos salir de aquí todos gozosos por saber que tienes promesas para nosotros. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.